Continuando con los temas del módulo 3, pertenecientes a la prestación de los servicios de agua potable, vamos a desarrollar la presentación que es la de identificación y definición de los componentes de un sistema de abastecimiento de agua, y incluiremos dentro de la exposición las plantas desalinizadoras o de ósmosis inversa. La planta potabilizadora recibe las aguas a través de obras de captación mediante diquetomas, tomas laterales, tomas mediante balsas, por torretoma y tomas de fondo. Cuando se usa una toma de fondo, por lo general en el mar, se utilizan sistemas de potabilización de ósmosis inversa o plantas denominadas plantas desalinizadoras. El agua llega a la planta bien sea por gravedad o por bombeo mediante una línea de conducción, una línea de aducción a la planta. Las plantas potabilizadoras por lo general están compuestas por los siguientes equipos, las siguientes unidades: mezcla rápida o coagulación, mezcla lenta como floculación, sedimentación o decantación y filtros. Además, los sistemas de potabilización de los equipos que tienen utilizan sustancias químicas. Son sulfato de aluminio, cal, cloro como desinfectante, cualquier polímero que se utiliza como ayudantes de floculación o ayudantes de filtración. Con el uso de todos esos elementos, la planta potabilizadora, el agua que sale de la planta potabilizadora es un agua potable para uso humano. Los componentes de un sistema de abastecimiento son las obras de captación, bien sea superficial como subterránea. Tenemos los desarenadores cuando son por tomas superficiales. Tenemos la planta de tratamiento. Tenemos los tanques de distribución y la red de distribución a la población. La fuente de abastecimiento de agua constituye un elemento primordial en el diseño de un sistema de abastecimiento. Y antes de dar cualquier paso, que sería diseñar la planta de tratamiento, primero tenemos que ver la ubicación de la fuente, tipo de fuente, cantidad de agua que puede suministrar y calidad. En cuanto a la cantidad y la calidad de agua, la calidad viene definida por las normas, por el decreto 883, que debe ser un agua apta para el consumo humano, y en cuanto a la cantidad, debe ser suficiente, tanto en época de verano, como en épocas de sequía, como en épocas de lluvia, que tengan capacidad suficiente para el abastecimiento de la población. ¿Cómo obtenemos la calidad, la cantidad que nosotros tenemos? La cantidad la podemos tener de acuerdo a una dotación que ya hemos fijado por el número de personas, y número de personas que, de acuerdo a los censos, sea la población del momento en que se va a diseñar 30 años después. Si la estamos haciendo en el 2020, la población sería la población para el año 2050. ¿Cómo sacamos la población? Se hace por unos métodos que son geométricos, son métodos aritméticos, para determinar la población para 30 años o 50 años después. La planta se puede incrementar cada 15 años, colocarle unidades adicionales, y ya que se tienen previsto para ese fin. Cuando se calcula la dotación del agua, se calcula el número de habitantes por su dotación. Eso me da un gasto diario que son en litros por día. Si lo dividimos entre 86.400, vamos a obtener el gasto en litros por segundo.
Las fuentes, como ya se dijo anteriormente, nosotros tenemos fuentes superficiales, como que son las torres toma, la toma por balsas que se colocan en los embalses, tomas directas, tomas laterales, por diquetomas que podemos tener para captar las aguas, por tomas laterales que se toman en los cuerpos de agua, las obras de captación de la fuente por obras de captación de fuentes subterráneas. Las fuentes subterráneas están constituidas por pozos o por galerías infiltrantes. El pozo es una obra de captación en un acuífero que está constituido por la rejilla de captación, el centralizador, la tubería de revestimiento, las empaquetaduras, bomba y accesorios. Simplemente todo eso se traduce en que se perfora en el terreno natural a una profundidad establecida hasta que se consigue el cuerpo de agua y viene revestido por una tubería, y esa tubería al final donde se captan las aguas posee unas rejillas de captación, y a los alrededores del pozo se coloca una grava, y la succión del pozo se hace mediante una bomba que eleva las aguas desde el nivel del pozo hasta la fuente o hasta donde se vaya a trasladar. Las galerías de infiltración simplemente consiste en unas tuberías perforadas que se colocan en los ríos o se colocan en el fondo del río y lleva las aguas hasta un estanque o un pozo que está en la parte exterior del cuerpo del agua, y por bombeo se traslada hasta el sitio de tratamiento. Las plantas nosotros las podemos tener como plantas convencionales del tipo horizontal. Estas poseen mezcla rápida, coagulación, floculación, filtración, sedimentación, y estas del tipo convencional son plantas totalmente horizontales, tal y como se puede enseñar y como se puede observar en la gráfica, donde se tiene la parte de floculación, que es tenemos la parte de sedimentación, y al final se ven los filtros que poseen. Ellas poseen una planta convencional. Los procesos son cloración a la entrada de la planta, dosificación de los productos químicos a la entrada de la planta, como son sulfato de aluminio y cal. Después tenemos la parte que corresponde a la mezcla rápida. De la mezcla rápida pasamos al proceso de floculación o mezcla lenta, y después pasamos a los sistemas de sedimentación. Los sistemas de sedimentación pueden ser, en algunos casos pueden ser horizontales, en otros casos, cuando son las plantas compactas, pueden ser verticales, y es por ascendencia del agua. Tenemos sedimentadores acelerados con placas inclinadas, tenemos sedimentadores que es por manto de lodo, que se retiene el lodo. De los sedimentadores que se retienen por lo general la cantidad de partículas floculentas, se pasa al sistema de filtración. El sistema de filtración está compuesto por unos lechos de arena y grava y antracita, en muchos casos, lavados con agua o lavados con aire, con falsos fondos. Los falsos fondos son del tipo Wheeler, del tipo Leopold, y cada filtro se opera mediante mesas de mando. Las plantas que nosotros llamamos modulares están diseñadas de tal forma que se permiten alcanzar capacidades de producción iguales a las plantas convencionales en áreas menores, y es mediante módulos de flujo vertical. Este tipo de plantas
son plantas donde el sistema de sedimentación es un sistema de sedimentación acelerado, ya que la parte filtrante, sea cual sea el sistema, siempre va a tener en la misma área. Las plantas compactas son unas plantas modulares que se utilizan para poblaciones pequeñas, y en un mismo módulo tenemos mezcla rápida, coagulación, floculación. Además utilizamos los sistemas de dosificación y utilizamos el sistema de cloración. Las plantas convencionales o europeas, como las que existen en Venezuela, que están en la planta de Valencia, es con los elementos que son los superpulsatos. Son sedimentadoras que tienen un lecho de lodo, y lo que hace es que se permite que el agua pase a través de ese lodo que está en el fondo, atrapando todas las partículas floculentas que vienen, y el agua sale clarificada. Estas unidades vienen acompañadas por sedimentadores acelerados con placas inclinadas, pero debe utilizarse, además del sulfato de aluminio y la cal, se utiliza un polímero que permite que el flóculo sea más pesado y decante. Los equipos requeridos para un funcionamiento de una planta, sea cual sea, son los sistemas de cloración, los sistemas de dosificación de productos químicos, los elevadores de productos químicos, porque se tienen en los silos, tal como se puede observar en esta planta, que aquí están los silos. Estos son los elevadores de cangilones que se pueden tener. Estas son las unidades de sedimentación, como se ven en esta gráfica. Y estos son las canaletas de salida de los sedimentadores que llevan las aguas hasta las unidades filtrantes. Tal como podemos ver aquí, la mezcla rápida son unidades que son tanto mecánicas como hidráulicas. Las hidráulicas pueden ser por salto de cascada, pueden ser por flujo horizontal y pueden ser por flujo vertical, según la dirección que se dirige el agua. Los que son mecánicos, como la mezcla rápida, tenemos unos motores que están sobre el cuerpo de agua y mueven el agua a más de 100 revoluciones por minuto, integrando las sustancias químicas con el agua cruda que está llegando a la planta. Acá podemos ver que estos son mezcladores mecánicos y este es un mezclador hidráulico de flujo horizontal. El mezclador que vimos de flujo horizontal es uno similar a este que tenemos acá. La mezcla de rentofloculación, esta está formada por floculadores hidráulicos, tal como lo podemos ver acá, y tenemos los floculadores que son por paletas que giran perpendiculares a las entradas del agua, tal y como se puede ver en este croquis, donde las partículas, donde el agua va chocando y se van formando las partículas que al final se van a llamar los flóculos. El objeto principal de esta etapa es que las partículas se vayan aglomerando, formando una partícula de peso y tamaño que cuando llega a las unidades de sedimentación o decantación directamente caigan. La remoción que se hace en los sedimentadores de flujo horizontal es por efecto de la gravedad de las partículas que están en suspensión y lo que hacen que ellas decantan en las unidades de sedimentación. Estas están diseñadas con unas longitudes apropiadas para que la partícula pueda caer. En estas unidades estamos observando que los sedimentadores, además que cuando las partículas decantan,
existen unas unidades que se denominan puentes barrelodos. La función del puente barrelodo es que la mayor cantidad de partículas decantan o caen en el primer tercio de la unidad, pero las partículas menos pesadas pueden caer casi al final de la unidad. Y el puente barrelodo lo que hace es recoger las partículas, llevarlas hasta la fosa, donde se van a desalojar los lodos que están colocados en el fondo de la unidad, que han decantado. El líquido que sale en la parte superior de los sedimentadores ya es un líquido clarificado, es un fluido ya clarificado. Y las unidades de sedimentación, tal como se pueden ver, son unidades rectangulares, también pueden ser unidades circulares con puentes barrelodo o por gravedad. También poseemos unidades de sedimentación con mantos de lodo, tal como se indicó anteriormente. La filtración ya es el pasar el agua a través de un medio poroso. Las partículas suspendidas quedan retenidas entre las partículas de arena, y el agua que sale es ya un agua totalmente clarificada. Los filtros, como tal y como podemos verlos, poseen unas unidades que son rectangulares o pueden ser circulares, donde poseen unos mantos, como lo podemos ver en este croquis. El agua que viene del sedimentador entra al filtro, cae en la canaleta, de la canaleta rebosa hacia lo que es el lecho filtrante. El lecho filtrante está compuesto por arena, grava y antracita. Del filtro pasa a través de un fondo falso para después ser recolectado y llevándolo a los tanques de agua filtrada. El filtro posee por lo general una altura de 5 metros, de los cuales sobre el lecho filtrante posee 2.5 metros de agua. Cuando la pérdida de carga en el filtro alcanza los 2.5 metros de pérdida de carga, se procede al lavado del filtro. El lavado se hace bien sea agua-agua o agua-aire. Cuando es agua-agua, es de un tanque donde se llevó el agua, por gravedad baja el agua y llega y resuspende el lecho filtrante para proceder a su lavado. El lavado se realiza cuando es agua-agua, pasando agua que pasa por debajo del fondo falso y se resuspende, y en la parte superior hay unos brazos que se llaman brazos Palmer, que rompen la cantidad de sólido que se ha depositado sobre el lecho filtrante. Cuando es agua-aire, se procede a introducir aire en el lecho filtrante. El filtro, todas esas partículas se frotan con las arenas, y a su vez, cuando se mete el agua de fondo, se lavan las unidades filtrantes. Los fondos falsos de las unidades filtrantes de las plantas convencionales, en la mayoría de las plantas existentes en las diferentes hidrológicas, que son de vieja data y se han venido cambiando, están conformadas por fondos Wheeler. Los fondos Wheeler no eran más nada que tal como se puede ver, por unas bolas de porcelana. Posee una bola de 3 pulgadas más 4 bolas de 1,5 pulgadas, con un manguito que está en la parte inferior del fondo, en la cual permite que el agua filtrada baje, igual que el agua cuando se va a lavar, en este sentido, ascienda al material. Actualmente se están utilizando fondos Leopold,
En este caso estamos enseñando unos que son de arcilla, pero son de material plástico. Los fondos Leopold vienen para lavado agua a agua y vienen para lavado agua a aire. Los fondos Wheeler igual se están separando y se están empezando a utilizar boquillas en el lugar donde iban las pirámides, tal como se puede ver en estas pirámides. Se introduce la boquilla y se sustituye el fondo Wheeler por boquillas. Las boquillas, igual que los fondos falsos, se utilizan como el medio para recoger el agua filtrada, al igual que el agua para lavar. La boquilla es doble propósito porque con la boquilla ella tiene un orificio en la parte superior. Cuando se lava con aire, sale por estas ranuras o por orificios o por el elemento que sea, sale el aire y procede al lavado de los filtros. Las plantas de tratamiento, las aguas, una vez que el agua ha sido filtrada, el agua sale del sistema y se le aplica cloro. En las plantas de tratamiento se utiliza cloro de dos maneras, uno que es cloro gas y cloro líquido. Cuando se utiliza cloro gas, se tiene unos cloradores, pero cuando utilizamos cloro líquido existen unos evaporadores. Significa que la línea de cloro líquido lleva el cloro hasta unos elementos que son unos evaporadores, sale el cloro gas y van a los diferentes cloradores para después ser introducidos al cuerpo de agua después de la filtración. Acá podemos ver, como tenemos en este caso, la planta de clavellino, que es una planta de unidades modulares. Como podemos ver acá, en la parte central está la sección de mezcla rápida. En el otro círculo se encuentra la floculación. En esta sección es la sedimentación. El agua sale y se dirige a las unidades filtrantes.